Bienvenidos a Despierta tu mente, tu espacio, ya sabes, para sumergirnos en esos temas que realmente te ayudan a crecer como persona, a desenvolverte mejor en el mundo de los negocios y por supuesto a tomar decisiones financieras más inteligentes, o sea, a prosperar en todos los aspectos de tu vida. Y precisamente hoy, en este Despierta tu mente, vamos a explorar una idea que puede transformar de verdad la forma en que enfrentas los retos y cómo persigues tus metas. La mentalidad de crecimiento, ¿cierto? Exactamente. Suena prometedor. Pero ojo, que no queremos quedarnos solo en una charla motivacional sin sustancia, ¿eh? Para nada. Tú me pasaste unos extractos de algunos textos sobre la mentalidad de crecimiento y la verdad es que son súper interesantes. Me gustaría que hoy los usemos como base para entender cómo esta perspectiva, que es bastante práctica, por cierto, puede marcar una diferencia, una gran diferencia, en el trabajo y en la vida diaria. Totalmente de acuerdo. La clave está en comprender, y esto es fundamental, que nuestras habilidades no son algo fijo, inamovible, no. La idea es que las podemos desarrollar y eso es lo que vamos a explorar hoy. Me encanta. Entonces, digamos que nuestra misión hoy es bien clara. Queremos, pensando en ti, en el que nos escucha, extraer de estos textos las ideas más importantes para que entiendas qué es tener una mentalidad de crecimiento, por qué es tan relevante y, por supuesto, cómo puedes empezar a cultivarla desde hoy mismo para impulsar tu desarrollo personal y profesional. Exacto. Sin rodeos, directo al grano. Me parece perfecto. Y bueno, para empezar, creo que es esencial entender la diferencia entre dos formas de ver nuestras propias capacidades, ¿no? Sí. En los textos que revisamos se habla de la mentalidad de crecimiento y de su contraparte, que sería la mentalidad fija. Ese es el punto de partida. La mentalidad de crecimiento se basa en la creencia, una creencia muy poderosa, de que nuestra inteligencia y nuestras habilidades no son algo estático, ¿sabes? No es algo con lo que nacemos y ya, punto final. Claro, no es como una etiqueta que te ponen al nacer y ya. Exacto. La idea es que podemos desarrollarlas, y mucho a través del esfuerzo, de la dedicación y, por supuesto, de un deseo continuo de aprender. Y en la otra cara de la moneda tenemos la mentalidad fija. Esta perspectiva asume que nuestras capacidades son como un paquete que nos dieron al nacer. Puede ser bueno, malo o regular, pero esencialmente inmutable. Es como si te dijeran, toma, esto es lo que tienes, confórmate. Exactamente. Y ahí no hay mucho espacio para la transformación real. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque las personas con una mentalidad de crecimiento, frente a un desafío, un obstáculo, lo ven como una oportunidad, ¿sabes? Una oportunidad valiosa para aprender, para exigirse un poco más, para expandir sus límites. Mientras que, por otro lado, aquellos con una mentalidad fija suelen evitar esos desafíos como si fueran la peste. Como si fuera algo terrible. Sí, y la razón principal es el miedo. Miedo a fracasar, a que ese fracaso confirme lo que ellos creen sobre sí mismos, sobre sus propias limitaciones. El miedo los paraliza. Imagínate, por ejemplo, la típica situación de aprender algo nuevo, como un idioma, a tocar un instrumento. Alguien con una mentalidad de crecimiento, al principio, pues claro, se va a encontrar con dificultades, se va a cometer errores, va a sentir frustración, pero va a pensar, bueno, esto es normal, es parte del proceso, voy a seguir practicando, buscando la forma de mejorar. En cambio, la persona con mentalidad fija, ante el primer tropiezo, va a decir, lo sabía, no sirvo para esto, y ahí se acaba la historia. ¿Se rinden antes de empezar? Exactamente. Y uno de los puntos clave para empezar a cultivar esa mentalidad de crecimiento, y esto lo mencionaban los textos, está en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Sí, el famoso diálogo interno. Ese mismo tiene un poder increíble. Y recuerdo un ejemplo muy claro que se mencionaba en uno de los textos, que es la diferencia entre pensar, no soy bueno en esto, y cambiar esa frase a, todavía no soy bueno en esto. Exacto. Un cambio pequeño en las palabras, pero con un significado enorme. Ese todavía lo cambia todo. Implica que la habilidad no es algo fijo, sino un estado actual que puede cambiar con el tiempo, con esfuerzo. Es una declaración de posibilidades. Refleja la convicción de que podemos mejorar. Y no se trata solo de alcanzar la meta final, ¿verdad? No solo de eso. Los textos hacen mucho énfasis en el valor del camino, del proceso en sí mismo. Disfrutar del viaje, no solo del destino. Exactamente. Se habla de la importancia de apreciar y disfrutar el proceso de aprendizaje, el esfuerzo que invertimos, la perseverancia que mostramos, sin obsesionarnos únicamente con el resultado final. Imagina, por ejemplo, que trabajas en un proyecto, le dedicas tiempo, energía, pasión, y al final los resultados no son los que esperabas. Uf, un clásico. Alguien con una mentalidad fija se va a centrar en la sensación de fracaso, en lo que no logró. En cambio, alguien con una mentalidad de crecimiento en esa misma situación se va a preguntar, ¿qué aprendí durante este proceso? ¿Qué hice bien? ¿Qué podría haber hecho diferente? La clave está en extraer el aprendizaje valioso de cada experiencia
incluso de las que no salen como esperábamos. Y hablando de aprender, los errores son inevitables en cualquier proceso, ¿no? Totalmente. Parte del camino. La diferencia está en cómo interpretamos esos errores, en cómo reaccionamos. En lugar de sentirnos derrotados, avergonzados por un error, la mentalidad de crecimiento nos invita a preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para mejorar en el futuro? Es como convertir los errores en valiosas lecciones. Exacto. Transformar los tropiezos en escalones que nos impulsan hacia adelante. En lugar de quedarnos lamentando la caída, buscamos la forma de levantarnos más fuertes. Y esa capacidad de levantarse, esa resiliencia, está muy conectada con la mentalidad de crecimiento. Totalmente. La resiliencia es esa fuerza interior que nos permite recuperarnos de la adversidad. Y una mentalidad de crecimiento la alimenta al recordarnos que los desafíos son temporales y que tenemos la capacidad de superarlos. Y en esos momentos difíciles no podemos olvidarnos de ser amables con nosotros mismos, ¿no? Por supuesto, la autocompasión es fundamental para mantener una mentalidad de crecimiento a largo plazo. Tratarnos con la misma gentileza que le ofreceríamos a un amigo que está pasando por un mal momento. Ahora, la mentalidad de crecimiento no es algo pasivo, ¿verdad? No, para nada. No es solo cómo reaccionamos ante los desafíos, sino también cómo los buscamos. Uno de los pilares de esta mentalidad es la curiosidad, el deseo constante de aprender, de desarrollarnos. Buscar activamente nuevas oportunidades para expandir nuestros conocimientos, nuestras habilidades. Leer libros, tomar cursos, asistir a talleres, probar cosas nuevas, salir de la zona de confort. Exacto. Y no podemos subestimar la influencia de las personas que nos rodean, ¿verdad? Nuestro entorno social impacta nuestra mentalidad. Totalmente. Rodearnos de personas que también abrazan una mentalidad de crecimiento es como tener un equipo de apoyo. Sus logros nos inspiran, sus perspectivas nos enriquecen, su aliento nos impulsa. Buscar mentores, amigos, colegas, que compartan esa visión de crecimiento continuo. Eso marca la diferencia. Sin duda. Ahora, hay que tener en cuenta que cultivar una mentalidad de crecimiento no es como apretar un botón y ya. No es magia instantánea. Requiere tiempo, dedicación y sobre todo mucha paciencia con uno mismo. ¿Es un proceso continuo de autodescubrimiento y transformación personal? No podemos esperar cambios radicales de la noche a la mañana, pero sí podemos celebrar cada pequeño avance. Y al final, tener una mentalidad de crecimiento nos da un poder increíble. Nos recuerda que somos protagonistas de nuestras vidas, que tenemos la capacidad de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Exactamente. Al adoptar esa perspectiva, nos abrimos a un universo de posibilidades. Y bueno, ahora me gustaría que hablemos un poco del ámbito laboral, porque la mentalidad de crecimiento no se queda solo en nuestra vida personal, ¿verdad? Por supuesto que no. En el trabajo, sobre todo con los cambios constantes que estamos viviendo, se vuelve aún más importante. Totalmente de acuerdo. Los textos que analizamos mencionan que en el mercado laboral actual, las empresas valoran cada vez más a los empleados que demuestran capacidad de aprender, de adaptarse a nuevos desafíos. Ya no basta con el talento innato. Pero aquí a veces nos encontramos con un obstáculo, ¿no crees? Porque adoptar esa mentalidad de yo puedo con esto, a veces es más fácil decirlo que sentirlo de verdad. Es un proceso sin duda. Significa estar dispuesto a aceptar los desafíos, a aprender de las críticas, a no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Y aunque entendamos los beneficios a nivel intelectual, en la práctica, a veces esas dudas, esos miedos internos pueden ser muy difíciles de superar. Sí, a veces nos sentimos abrumados. Uno de los textos mencionaba algo interesante sobre esto. Cómo a veces estamos tan aferrados a nuestras emociones que un pensamiento como siento que no soy lo suficientemente bueno se siente como una verdad absoluta, aunque no tenga base real. Es como una trampa mental. Y en el núcleo de la mentalidad de crecimiento está aprender a navegar esas sensaciones de insuficiencia frente a los desafíos. En lugar de paralizarnos, nos impulsan a ver esos momentos como oportunidades para adquirir nuevos conocimientos, para desarrollar habilidades que antes no teníamos. Y los beneficios de cultivar esta mentalidad en el trabajo son muchos, ¿verdad? Muchísimos. Los textos que revisamos hablan de cómo los empleados con una mentalidad de crecimiento manejan mejor el estrés, construyen relaciones más sólidas con sus colegas, se recuperan más rápido de los errores y al final avanzan en sus carreras. Beneficios a todos los niveles. Ahora, yendo un poco hacia atrás en la historia de esta idea, la teoría de la mentalidad de crecimiento surgió en el ámbito educativo, allá por el año 1988. Ajá. ¿Y cuál era la pregunta que impulsó esa investigación? La pregunta era ¿por qué algunos niños muy inteligentes, con mucho talento, se bloqueaban y fracasaban al enfrentar dificultades? Es interesante, o sea, no era solo una cuestión de inteligencia. Exacto.
empezó a tomar fuerza la idea de que la actitud del estudiante ante el desafío, su disposición a esforzarse, a persistir, a aprender de sus errores, era más importante que la habilidad innata. Nuestras propias creencias sobre nuestra capacidad impactan en el resultado final. Y ahí entra en escena la psicóloga de Stanford, Carol Dweck, una figura clave en este campo. Ella definió claramente la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Como explicaban los textos, la mentalidad fija se caracteriza por la creencia de que nuestras habilidades, nuestra inteligencia, son limitadas, ya sean altas o bajas, y que no hay mucho que hacer para cambiarlas. Es como un techo que no se puede romper. Mientras que la mentalidad de crecimiento, por otro lado, propone que nuestras habilidades son maleables, que podemos desarrollarlas con esfuerzo, dedicación y estrategias de aprendizaje. Es como un músculo que se puede entrenar. Exacto. Claro, no es que seamos puramente de una mentalidad o de otra. Podemos tener una tendencia general, pero ante diferentes desafíos en diferentes áreas de nuestra vida, podemos elegir conscientemente adoptar una mentalidad de crecimiento. Es una decisión, una elección. Ahora, los textos también señalan que para muchas personas, los momentos de dificultad, los desafíos inesperados, son los que activan esa mentalidad fija. Es como un mecanismo de defensa. Por ejemplo, recibir una crítica del jefe o enfrentarse a una tarea nueva para la que no nos sentimos preparados. En esas situaciones, la respuesta de una mentalidad fija puede ser no soy lo suficientemente bueno o esto es imposible para mí. Pensamientos que nos limitan. Pero la mentalidad de crecimiento toma otro camino. Las personas con una mentalidad de crecimiento no interpretan esos momentos como un reflejo de sus carencias, sino que los ven como una señal de que hay algo nuevo que aprender, una habilidad que desarrollar. Y lo importante es que mantienen la creencia en su capacidad para mejorar. En lugar de paralizarse por la dificultad, buscan la manera de dividir el desafío en pasos más pequeños, más manejables. Es como una estrategia para no abrumarse. Y esto implica salir de la zona de confort, probar cosas nuevas, aceptar el riesgo, la incertidumbre, la posibilidad de cometer errores. Como un viaje de exploración. Exacto. Y ese enfoque de, sí, puedo intentarlo y aprender de la experiencia en trabajo es muy valioso. Demuestra que somos adaptables, dispuestos a evolucionar, a asumir nuevos retos. Y los textos también mencionan que la mentalidad de crecimiento nos ayuda a navegar las turbulencias, a fortalecer nuestra resiliencia. Cuando creemos en nuestra capacidad de aprender y mejorar, nos sentimos más seguros, más capaces de manejar las dificultades. Sobre todo en un momento en que, como muestran los estudios, muchos empleados están lidiando con el estrés, el agotamiento, después de la pandemia. La mentalidad de crecimiento nos da un marco para enfrentar esos desafíos, para desglosarlos en pasos más pequeños, en lugar de sentirnos abrumados. Y en lugar de enfocarnos en lo que no podemos controlar, como hacemos cuando estamos atrapados en una mentalidad fija. La mentalidad de crecimiento nos anima a centrarnos en lo que sí podemos influir. Y eso empieza por identificar nuestras fortalezas y crear un plan para trabajar en nuestras debilidades. Incluso para algo tan importante como establecer límites saludables en el trabajo, la mentalidad de crecimiento puede ser una aliada. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Los textos explican que al tener confianza en nuestras habilidades, al no ver nuestras debilidades como algo negativo, nos sentimos más seguros para decir no a una tarea irreal o para pedir más claridad si no entendemos algo. Es como poder decir, necesito ayuda sin sentirnos menos capaces. Exacto. Y si cultivar una mentalidad de crecimiento a nivel individual ya es poderoso, imagínate el impacto cuando toda una organización la adopta. Es algo transformador. Una cultura donde se valora el feedback como oportunidad de aprendizaje, donde el desarrollo de habilidades sea la norma, puede motivar a los empleados a crecer y a crear un ambiente de progreso colectivo. Y esto conecta con una de las principales demandas de los trabajadores hoy en día, ¿no? La falta de oportunidades de desarrollo y avance dentro de la empresa. Totalmente. Una cultura que abraza la mentalidad de crecimiento responde a esa necesidad de los empleados de seguir aprendiendo, evolucionando. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta mentalidad de crecimiento? Los textos nos dan algunas claves prácticas. El primer paso es la autoconciencia. Identificar cuándo estamos pensando y reaccionando desde una mentalidad fija, en qué situaciones nos sentimos incómodos o insuficientes. Y una vez que identificamos, ¿qué hacemos? Reconocer y aceptar esos sentimientos negativos sin juzgarnos. Es normal sentir dudas o miedo. Y luego tomar la decisión consciente de actuar como si creyéramos en nuestra capacidad para aprender y mejorar. Me gusta esa idea de la elección consciente. Y para los desafíos que nos parecen abrumadores, una estrategia es dividirlos en partes más pequeñas. Por ejemplo, si nos da miedo hablar en público, preguntarnos cuánto de ese miedo es real y cuánto es emocional. Quizás ya tenemos experiencia hablando en grupos pequeños o dominamos parte del contenido. Desmenuzar el problema en partes más pequeñas. Y a menudo superar esa incomodidad implica pedir ayuda, colaborar,
La mentalidad de crecimiento nos lleva a ver a los demás no como competencia, sino como fuentes de inspiración, conocimiento y aprendizaje. Fomentar la colaboración, compartir habilidades, aprender de los demás. Con el tiempo y la práctica, ese proceso de reconocer la mentalidad fija y elegir la de crecimiento se vuelve más natural. Los desafíos se ven como oportunidades. La mentalidad de crecimiento es una actitud de empoderamiento. Tenemos la capacidad de desarrollarnos y crecer como personas. Hoy hemos explorado la diferencia entre mentalidad fija y de crecimiento, la importancia del diálogo interno, el valor de enfocarnos en el proceso, la necesidad de aprender de los errores, la resiliencia y la búsqueda de oportunidades de crecimiento. Te invitamos a reflexionar sobre tu propia mentalidad. ¿En qué áreas de tu vida tienes una mentalidad fija? ¿Dónde podrías aplicar estos principios para generar un cambio? Y para terminar, te dejamos con esta pregunta. Piensa en un desafío reciente. ¿Cómo podría haber sido diferente tu experiencia si lo hubieras abordado con una mentalidad de crecimiento, enfocándote en el aprendizaje? Esperamos que esta exploración te haya resultado útil e inspiradora en tu propio camino de crecimiento. Y no te pierdas los próximos episodios. Despierta tu mente. Tenemos más temas sobre desarrollo personal, negocios y finanzas. Te esperamos en la próxima. Hasta la próxima.